estamos viendo lo que significó la época de los años 40, 50, 60 en Chile, que partía con esto de los gobiernos radicales, ¿cierto? A partir del fin del gobierno de Alessandri, y que ya empezamos a hablar del fin de la oligarquía, y una irrupción con mucha fuerza de la clase media, que entra al poder político. Chile entonces empieza a transformarse en un país más moderno de lo que era hasta la década del 20, del 30 del siglo pasado, del siglo XX. Y se implementa este sistema a partir de los gobiernos radicales, ¿cierto? Con Pedro Aguirre Cerda, un mes en el cargo Pedro Aguirre Cerda, terremoto de Chillán del 39, desaparece la zona central de Chile, y aprovecha Pedro Aguirre Cerda que sus opositores, que eran ya, podemos hablar de la derecha, el Partido Conservador, el Partido Liberal, que después se van a transformar en el Partido Nacional, que va a ser la derecha de la segunda mitad del siglo XX chileno, le aprueba la creación de la Corfo. ¿Se acuerdan lo que era la Corfo, cierto? La Corfo, que era la Corporación de Fomento de la Producción. Y se acuerdan también, imagino yo, que hacía la Corfo. Otorgaba créditos a emprendedores, pero tan o más importante, la creación de empresas e industrias estatales, es decir que no pertenecían a un privado, sino que pertenecían al Estado. Y ya he nombrado muchas, ¿cierto?, que se crearon en esta época. Un poquito antes de esto fue la primera en Chile, la línea aérea nacional, pero ya después, en esta época de los años 30, 40, empieza la creación de Entel, la CTC, Jansa, Endesa, empresas que en un principio fueron estatales, que eran en esa época fundamentales porque eran parte de estas empresas estatales de lo que nosotros conocemos como sectores estratégicos. Acuérdense que el siglo XX, no para Chile, pero sí para el mundo, es un siglo de guerra. Para Chile fue el siglo XIX, la guerra de la independencia, la guerra civil de 1828, la revuelta contra Manuel Montt en los años 50, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra contra España de los años 60, la guerra del Pacífico. Chile en el siglo XIX vivió de la guerra, hasta la guerra civil del 91. Y ahí ya no tuvimos más problemas ni limítrofes ni internos en cuanto a una guerra civil. Pero en el siglo XX mundial tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Tenemos las guerras con la descolonización en África y Asia, y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Así que el siglo XX, de manera universal, sí es un periodo de mucha guerra. Por lo tanto, es muy importante los sectores estratégicos en todo el mundo. ¿Cuáles son los sectores estratégicos de la economía? ¿Cuáles creen ustedes que sea estratégico? No una fábrica de dulces, ¿cierto? No una fábrica de paraguas. ¿Cuál es lo estratégico? El de comida. Alimentación, ya, pero más que la alimentación. Bueno, sí, puede ser la minería. ¿Qué más? ¿Qué es estratégico en un país? Que si desaparece de un día para otro, nos vamos a la B. Ya, la agricultura, pero más que eso, porque estamos hablando de empresa e industria. La agricultura es más de campo, es más rural. ¿Ah? Los recursos, pues la energía. El transporte. Imagínense, y esto ha ocurrido en Chile a lo largo de su historia, un paro de camioneros.
un par de mitos. ¿Sí? Dentro de la minería, acuérdense que quien toma la batuta es el cobre. Y el carbón, pero el carbón de a poco va a ir perdiendo importancia en el siglo XX con la creación de una empresa estratégica que ve la energía, que se llamó Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima. Y Endesa, en los años 40, cuando se crea, es la que va a comenzar a producir energía en Chile con las centrales hidroeléctricas. Es decir, va a ser estas grandes represas donde va a haber una turbina que transforma la energía mecánica del movimiento del agua en energía cinética para producir electricidad. Por lo tanto, Chile quiso invertir mucho en los sectores estratégicos. Daba lo mismo tener una empresa estatal, quisiera zapatillas, da lo mismo, si cualquiera puede hacer zapatillas, pero no cualquiera puede generar electricidad, no cualquiera puede tener el sistema de transporte. Otro sistema estratégico, pues chiquillos, las obras públicas. Dicho de otro modo, la infraestructura. ¿Se imaginan? Entramos en guerra con un país vecino y bombardean el puente del río Maipo. Ahí en la ruta 5 sur. Si empiezan a bombardear los puentes en Chile, cortan Chile. Es lo que nos pasa en los terremotos. Tiene que salir el ejército con puentes mecanos y después reconstruir, algo que demora. Por lo tanto, es súper importante que también las obras públicas de infraestructura estén a cargo del Estado. Las comunicaciones. En una época en que ya empieza a entrar con mucha fuerza la radio, la telefonía, la televisión, hay que tener un manejo sobre las comunicaciones, porque lo mismo, si nos bombardea un país extranjero y bombardea las antenas de comunicación, nos deja sin poder saber. Era lo que nos ocurrió para el terremoto de Chillán, por ejemplo, del año 39. Fue un domingo a las 8 de la noche. No alcanzó a salir en los titulares del diario del día lunes de Santiago el terremoto, porque fue tarde, fue casi a las 9 de la noche. El martes salió de los titulares la noticia. Y la noticia era, o uno de los diarios publicó, se supo por qué no había comunicaciones con el sur, terremoto en Chillán. O sea, ellos se dieron cuenta que el domingo en la noche no se podían comunicar con el sur. Y decían, ¿qué pasó? No sé, no. Y después de horas, empezaba a llegar gente y empezaron a llegar las noticias del terremoto. Por eso, estos son sectores estratégicos. Y en todo el mundo del siglo XX se estableció que estos sectores estratégicos tenían que estar en manos del Estado. Ojo, el capitalismo, lo hemos conversado varias veces, el capitalismo es el que nos dice que tiene que haber un respeto irrestricto a la propiedad privada. Esa es la base del capitalismo, la propiedad privada, lo que es mío. Y el capitalismo dice que la forma más eficiente de que las empresas funcionen, la forma más eficiente es que estén en manos de particulares, de empresarios. Porque el empresario va a querer sacar el provecho máximo a la economía o al mercado, y eso va a hacer que crezca la empresa, que se invierta en la empresa y que se otorgue trabajo. Así que van a haber miles y millones de trabajadores produciendo para este privado. Pero, como vino la gran crisis del año 29, ¿se acuerdan que la vimos en el primer semestre? Esta gran crisis en Estados Unidos, que afectó mucho a Chile porque Estados Unidos nos prestaba mucha plata, porque Estados Unidos nos compraba mucho cobre. Acuérdense que una forma de Estados Unidos de salir de la crisis fue lo que hablamos que era el New Deal, el nuevo trato. Y apareció un economista, Keynes,
y dijo no. Por muy capitalista que seamos, hay empresas que tienen que estar en manos del Estado. Y el Estado además tiene que asegurar las condiciones mínimas de vida de sus ciudadanos. Por eso tiene que haber una educación pública, una salud pública, tiene que haber subsidios, tiene que haber ayudas estatales para la gente que lo necesita. Porque si viene la cesantía, empiezan las ollas comunes, empieza el hambre, aumenta la delincuencia, etc. Por lo tanto, a nivel mundial se crea esto del ICI, sobre todo en Latinoamérica, de industrializar el país. Acuérdense que la clase pasada terminamos diciendo que un país que tiene una economía sana es que tiene una balanza comercial positiva, es decir, vende más que lo que compra, exporta más de lo que importa. Y eso es lo que trató de hacer el sistema ICI. Decirme un problema si vamos a seguir produciendo cobre y vendiendo cobre. Pero no compremos cosas afuera, hagámoslas acá. Y ahí vienen entonces estas empresas estatales. Pero el sistema ICI empieza a fracasar. Debilidades del sistema ICI. ¿Qué debilidades tuvo el sistema ICI? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué en los años 60 empieza a abandonarse y ya en los 70, con el golpe de Estado, Allende muere? Y viene lo que vamos a ver un poquito más adelante, en los 80, que es el neoliberalismo, que es el sistema que tenemos actualmente. Dígame. Eso me recuerda no sé si alguna vez usted leyó Acción Humana, de la economía. ¿Ya? Ahí decía algo así como el sistema ICI, ¿no? Sí. ¿Era algo parecido? Sí, bien parecido, pero... Mira, tengo dando números entonces. Acá dije. Y según ese libro, creo que la debilidad del sistema ICI era como los gastos nulos, muchos gastos en infraestructura. Primera debilidad del sistema ICI. Inversiones muy altas con poca ganancia. Que es un poco lo que dice ahí Joaquín. Si voy a crear una empresa y parto desde cero, la inversión es mucha. Imagínense crear esta, ya no hablemos de empresa estratégica, hablemos de una empresa que es de esta época. Yalsa, que es la industria azucarera nacional, que partió como una empresa estatal. O sea, en Chile ustedes saben que el azúcar se produce de la remolacha, no de la caña de azúcar. Es otro el vegetal que usamos, que es común en la caña de azúcar, ¿cierto? Pero aquí en Chile no se da por condiciones climáticas, tenemos la remolacha. Imagínense lo que es crear, porque no, obviamente no ponen a una viejita a rallar remolacha y después secarla, no, con una gran industria, con un proceso químico entre medio, con gran infraestructura. Crear todo eso es una inversión muy alta. Y al final igual termináis vendiendo azúcar, pues, no podéis cobrar mucho por el azúcar. Así que ahí hay una falla del sistema ICI para nosotros los latinoamericanos, no solo Chile, que tuvo que invertir mucho a través, por ejemplo, en Chile de la Corfo, pero el poder pagar los préstamos a la Corfo, que la Corfo pudiera tener un reingreso de dinero, de utilidades, era muy difícil. ¿Qué más nos falló o qué debilidad tuvimos? Falta de tecnología. Ya, pues hagamos la alianza, construyamos la gran industria del azúcar, pero ¿a quién teníamos que comprarle la maquinaria? A Estados Unidos. No nos quedaba otra. Aquí no producíamos
motores, no producíamos cosas que fueran de producto nacional, que además nos permitiera costear un poco más barato esta inversión. Por lo tanto, la falta de tecnología le pasó la cuenta a Latinoamérica. Otro fallo, otra debilidad. Poca competitividad con productos extranjeros. Como Chile es un país pequeño, en los años 50, claro, una empresa de camisas, por ejemplo, de pantalones, producía 100.000 camisas y ya abarcaba todo el mercado. Para que le fuera conveniente vender esas camisas, para que pudiera ganar dinero esa empresa de camisas, tenía que vender las camisas a, no sé, 10.000 pesos. Pero resulta que una fábrica en la India, o una fábrica en Estados Unidos, o China cuando empieza a entrar, fabrica 100 millones de camisas. No 100.000 o 10.000, 100 millones. Por lo tanto, las puede vender a 5.000 pesos. Así que, por muy bonito que suene que industrialicemos el país para no tener que importar productos, los consumidores, ¿qué hacemos? Nos vamos por lo más barato. O por último, que haya un tipo de precio-calidad. Porque las cosas llegaban más baratas, pero no eran de tan menor calidad que los chilenos. Andaban parejitos, pero claro, el volumen de producción en el extranjero era exorbitante. Por lo tanto, un país chico termina no pudiendo competir. Por eso en esta época, y lo expliqué en algún momento, los aranceles eran altos. ¿Qué es el arancel? Se lo voy a notar para que se acuerden, ya lo he explicado el año pasado, pero de todas maneras. Arancel. Impuesto que paga todo producto al ingresar a un país. Ustedes saben que existen las aduanas. La aduana es la que regula un poco o revisa el tráfico de personas y el tráfico de productos. Llega hoy en día a Valparaíso un buque gigantesco con 500 contenedores de China. Lo que hace la aduana es revisar los contenedores, que no venga droga, que no vengan esclavos, que no vengan ilegales, artificiales, etc. Pero además pide la factura o la orden de compra o todos los papeles que tengan que ver con los productos que van a ingresar, y sobre esos productos cobra un arancel. Así que si tú vas a ingresar a Chile o a cualquier país del mundo, si tú vas a ingresar a Chile con zapatillas, yo digo ningún problema, pero esas zapatillas pagan un impuesto que más o menos es del 8 al 10, era del 8 al 10% sobre el producto. Eso era lo que pagaban. ¿Por qué se hace eso? Uno, impuestos financian al Estado, por eso es importante cobrar impuestos, pero además tratar de competir con los productos extranjeros. Porque ahora las camisas ya no van a llegar a 5 lucas, porque tienen que pagar el 10%, van a llegar a 5.500. En algo protegemos la industria. Esto se acabó. Hoy en día, y desde los años 90, sobre todo hace 30 años atrás, comenzaron los tratados de libre comercio, los TLC. Los tratados de libre comercio, nosotros como un país pequeño, miserable, de apenas 17 millones de habitantes, nos sentamos con los chinos, que son 1.200 millones de habitantes, y negociamos. Y nosotros le decimos, ¿sabe qué? Les vamos a vender el cobre
a China, pero bájale el arancel. Usted nos compra el cobre a nosotros y no a otro país, y nosotros no le cobramos el 10%, o sea, no nos cobre el 10%, cóbrenos el 4%, así el cobre chileno entra más barato. ¿Y qué dice China? Ningún problema. Pero por los autos chinos que yo fabrico, no me cobra tampoco el 10%, cobren el mismo 4%. Y ese tratado de libre comercio se empieza a firmar con China, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con México, con Canadá, y en general ya ahora prácticamente no se paga este impuesto. Se paga mucho menos, menos de la mitad. Si alguno, sí, pues igual se paga, si alguno ha comprado, ha visto que compran, por ejemplo, por AliExpress, sale el impuesto abajo, pero es pequeñito. No es como era antes. ¿Por qué era antes alto entonces? No solamente para recibir impuestos, recibir dinero de los productos extranjeros, sino que para hacer más competitivos nuestros productos. Oiga, bro, y la casa de cambio que mandó 500 kilos a Dubái de oro, le salió buena así, no paga impuestos. Sí. Porque en Dubái no se paga impuestos. No. ¿Y le salió buena? Claro, hay estos como, de hecho está muy, hoy día la noticia en boga y ahí la van a escuchar con un tema de nuestro presidente, los que se llaman los paraísos fiscales, lugares por donde ciertas transacciones no pagan impuestos. Y generalmente los empresarios crean empresas ficticias para hacer todas las transacciones comerciales en ese paraíso fiscal, porque si lo hacen en el país de origen tienen que pagar impuestos en ese paraíso fiscal, que generalmente son estas islas vírgenes, como estos lugares medios del Caribe. Ahí es donde se producen estas cosas. Ya, poca competitividad entonces. Tenemos inversiones muy altas con poco retorno, falta de tecnología, poca competitividad. Y aquí viene un factor que vamos a tratar de explicarlo bien. Que afectó a Chile durante 50 años. Alta inflación. ¿Qué es la inflación? Hoy no traje mi borrador. Pero el presupuesto sube en inflación. No. Ya, es lo que vamos a ver ahora. Es el encarecimiento en el costo de los productos. Pero lo vamos a ver. Ya voy a borrar acá. Y voy a seguir aquí. Inflación. Aumento, básicamente, aumento en el costo de los bienes y servicios. Eso genera dos fenómenos. La inflación genera, lo obvio, lo que aquí dice, los productos son más caros, y visto desde el otro punto de vista, los productos son más caros, pero visto desde el otro punto de vista, la plata no alcanza para menos. Es decir, el dinero va perdiendo valor. Y ustedes ya están grandes porque ya tienen la mayoría 15, 16 años, ¿cierto? Y saben perfectamente que hace 10 años atrás les pasaban una luca y eran felices. Ahora les pasan una luca y no les alcanza para nada. ¿Cierto? Eso se llama inflación. ¿Cierto? Yo iba, o sea, imagínense, cuando yo era chico, pues chiquillo, cuando yo era chico, la botella de Coca-Cola costaba 50 pesos. Ahora vale luca. Ahora vale luca. Eso es la inflación. ¿Ya? Los productos son más caros, van aumentando de precio los productos, eso es natural. Si la inflación es algo natural.
tiene que ver con el mercado, con la oferta, la demanda, tiene que ver con cientos de factores. No me quiero detener porque no estamos en la parte de clase de economía, estamos más en la parte de historia, pero los productos suben de valor, porque todo va subiendo de Sobre valor, todo si hay en inflación, la general. economía del país sube. ¿Ah? Si hay inflación, la economía del país sube. No. O sigue Sí, igual. si la inflación logramos mantenerla de una forma controlada, constante, estamos súper bien. Durante 30 años, casi, un poquito menos, 25 años, estuvimos súper bien. En los últimos 25 años lo hicimos excelente, porque teníamos una inflación anual, más o menos del 3%. Es decir, un producto que en enero me costaba 100 pesos, en diciembre me costaba 103 pesos. Nada. Pero ahora, a raíz del estallido social, a raíz de la pandemia y a raíz de muchas cosas que han ido ocurriendo también en el mundo, la inflación en estos momentos en Chile está ya bordeando el 10%. Eso es muy alto. Hubo una época en que llegamos a tener a una inflación del 1000%, que fue en los últimos meses del gobierno de Allende. ¿Por qué había tanta inflación? Porque había escasez de productos. Cuando hay escasez de productos, ¿qué pasa? Las cosas empiezan a encarecerse, porque si yo, por ejemplo, lo he dado incluso cuando era más chico, lo que le hice clase hace varios años, supongamos que vamos a pasar 5 horas más en clase, y yo en 5 horas más saco de acá una hamburguesa del McDonald's, una doble cuarto de libra, con unas papas fritas y una bebida. Y es la única hamburguesa que hay en esta sala. En 5 horas más. Me costó 5.000 pesos. El combo. ¿Y qué voy a decir yo? Profe, se la compro en 7. No, profe, yo en 10. No, profe, yo. ¿Qué hace? Se encarece. ¿Cierto? Eso imagínenlo a un nivel obviamente mucho más grande. Ahí es cuando hablamos de inflación. En general en los países, cuando hay escasez, se produce inflación. Pero también se produce inflación. ¿Cómo se llama? ¿Puerto de Libra? Sí, ya sabía eso. No es necesario. Una subasta. Bien. Subasta, especulación. Ya, chiquillos, escuchen, para que entiendan bien la idea. Ese ejemplo que yo puse está en esta línea, ¿cierto? Ya, pues. Y desde el otro punto de vista, ¿qué pasa? Se aumenta mucho la inflación, el dinero empieza a perder su valor. Por lo tanto, yo puedo tener mucho dinero, pero no me alcanza igual. Como Venezuela. Como Venezuela. Como Venezuela. A mí me pasó hace 2 años atrás, o 3, que fui, estuve en Tacna, en Perú. Y cuando me venía de vuelta a Arica, venían muchos también venezolanos tratando de ingresar a Chile. Venían por tierra desde Venezuela y habían pasado por Ecuador, por todo Perú y querían ingresar a Chile. Y se me acerca un cabro de 20, 21 años y me dice, pucha, si tengo dinero, dólares o soles o pesos chilenos, que sea, para darle, y tome, mire, yo le vendo esto. Y de verdad, sacó así un fajo de billetes venezolanos. Y dijo, no, ya no vale nada en Venezuela. Porque es tanta la escasez que a la gente se le paga más dinero, pero ya el dinero perdió tanto su valor que no vale nada. En Chile nos pasó lo mismo hace 50 años atrás. Se van a cumplir 50 años. Nos pasó lo mismo, la gente tenía literalmente bolsas de basura llenas de billetes. Pero no había productos. Y ahí que nació lo que se llamó, lo vamos a ver más adelante, el mercado negro. Los potreros. Es decir, el mercado negro. La gente tenía que ir a lugares que se pasaban de boda a boda y decían, no, a las 4 de la mañana van a estar vendiendo tarros de alberja. Y toda la gente llegaba y hacía una fila tremenda y al final, mira, ni siquiera preguntaban, se ponían en la fila.
Daba lo mismo lo que hubiera. Eso cuando la inflación sube mucho, pierde mucho el valor del dinero. Por eso, por ley en Chile, los sueldos se reajustan según lo mínimo, según el IPC, que eso es lo otro. Para que entendamos bien, se mide a través del IPC. ¿Qué es el IPC? Índice de precios al consumidor. Todos los meses, como en esta fecha, 4 o 5, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, esto se lo puedo preguntar en la prueba, porque es conocimiento básico, de cultura general. En Chile existe el Instituto Nacional de Estadística. Su principal función, por lo que más lo conocemos, es porque hace los censos. Cada 10 años cuenta a los chilenos, no solamente cuántos somos, sino que cómo vivimos, dónde vivimos, si es casa sólida, si esto, si pertenezco a alguna pueblo originario, si pertenezco a alguna minoría sexual, etcétera, etcétera. Las preguntas que hacen en el censo, las 42 preguntas del censo. Ya. Pero el INE también todos los meses mide el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor. Hay una canasta, así se le llama, canasta, donde están la mayoría de los productos que consumen los chilenos. 300, 400 productos, desde el pan hasta la benzina, el auto, el costo de la electricidad, los tomates, la lechuga, las paltas, etc. Una canasta con muchos productos, cientos de productos que son los que se consumen en Chile. El consumidor no interesa cuánto está el precio del plutonio, porque nadie de nosotros compra plutonio, ¿cierto? Son los productos que sí consumimos. Y mes a mes, durante 20 y tantos años en Chile, lo tuvimos controlado en un 3%, más o menos. Ahora ya estamos llegando al 10%. ¿Por qué? Se dan varias razones. Siempre desde estos dos puntos de vista. Una razón es que por la pandemia tuvimos que tener las fronteras mucho tiempo cerradas. Por lo tanto, los productos se encarecieron. Un notebook que hace 2 años me salía 500 lucas, hoy día está a 800. O más caro, ¿cierto? Hay muchas cosas que se encarecieron mucho. Los autos, ¿para qué decir? Ahora un auto usado tiene el precio del que hace 2 años tenía un auto nuevo. Y un auto nuevo es prácticamente ya inalcanzable. Está todo muy caro. Uno, porque por mucho tiempo no llegaron las cosas. Pero hay otros que dicen que el factor dinero también es muy importante en la inflación. ¿Por qué? Porque como el Estado comenzó con las ayudas sociales y empezó el ingreso familiar de emergencia, me imagino que todas las familias de ustedes, incluida la mía, lo han estado cobrando. Había que ingresar al registro social de hogares, tener menos de 900.000 pesos o 800.000 pesos por persona de ingresos, es decir, si yo vivo en una casa de 5, tenía que ganar menos de 4 millones de pesos. Y cobraba el IFE, que iba entre las 177 y lo más bajo como 110, 109 mil pesos, por 3 meses y medio. Yo creo que todas las familias la hemos cobrado. Más los retiros del 10% del dinero de las pensiones futuras, de las AFP, que de nuevo se está discutiendo un cuarto retiro. Entonces dicen, momentito, aparte de haber pocos productos, los chilenos, a raíz de los retiros del 10%, a raíz del apoyo estatal en los ingresos familiares, tienen mucha plata ahora el chileno. Y está con plata en el bolsillo. Por lo tanto, el dinero ha perdido el valor. Porque hay mucho dinero circulando. Y si le sumamos a una escasez en ciertos productos, encarecemos el costo de la vida, sube la inflación. En Chile, ¿quién controla la inflación?
la inflación es controlada por el Banco Central. El Banco Central es el que está a cargo de fijar primero la tasa de interés, es decir, cuánto cobran los bancos por prestar plata. Si la tasa de interés es muy alta, la gente no pide préstamo, porque si pido 1 millón tengo que devolver 2 millones. Si la tasa de interés es baja, la gente empieza a pedir crédito para arreglar la casa, para cambiar el auto, para comprarse la tele, y pide 1 millón y va a terminar pagando 1,2 millones. Ahí está bajo, es decir, el costo del crédito es bajo. Eso lo hace el Banco Central. ¿Qué hizo el Banco Central? Como vio que había mucho dinero ahora, que está perdiendo el valor, que está aumentando los precios de los productos, el Banco Central hace un mes atrás dijo, vamos a subir la tasa de interés. Y la subió como no la había subido en más de 20 años. La subió en 0,75%, hoy día está como en 3 y tanto, 4 y tanto. Es decir, desincentiva a las personas a pedir crédito, a que haya más plata incluso. Porque yo digo, oh, voy a pedir un crédito para cambiar el auto. Pero veo el precio del auto y después veo cuánto me va a salir el crédito y digo, no, mejor no, me quedo así. Por lo tanto, sube la tasa de interés. El Banco Central, según la Constitución de 1980, es autónomo. Es decir, el gobierno no se puede meter en las decisiones del Banco Central. Obviamente elige al presidente del Banco Central, el gobierno de turno, junto con el Senado, como lo hablamos el año pasado cuando vimos ciertas instituciones. Pero hoy en día, y hace 40 años atrás, es autónomo. Toma las decisiones de manera independiente, sin importar el gobierno que esté, en teoría. En esta época de crisis, para que volvamos y se entienda, Banco Central seguía órdenes del gobierno de turno. Entonces, ¿qué pasaba cuando en esos años 40, 50, 60, 70 nos encontrábamos con que los productos subían? ¿Qué hacía el Banco Central? Decía, entonces, cuando había escasez, cuando los productos subían de precio, ¿qué hacía el Banco Central en esa época? Para que no hubiese estallido social, para que la gente siguiera manteniendo un nivel de vida, para que aunque las cosas fueran más caras, pudieran seguir comprando, el Banco Central simplemente mandaba a imprimir más billetes. Miren la solución básica, autóctona, o sea, las cosas son más caras, toma, ahí tenéis más plata entonces. Pero si la plata seguía perdiendo su valor, y en Chile tuvimos que cambiar la moneda, de repente teníamos peso, después escudo, después, hasta que llegamos a la gran crisis de los años 70, donde les comentaba, la gente tenía bolsas de basura llenas de billetes. Pero igual no le alcanzaba. Y por eso llegamos a tener un 1000% de inflación. Un kilo de manzana en la mañana me podía costar 100 pesos y en la noche ese mismo kilo de manzana costaba 5.800 pesos. Eso entonces fueron las debilidades del sistema ICSI. Próxima semana vamos a volver al tema más institucional de la historia de Chile de estos años, ¿ya?